Augusto decide ingresar al seminario y cambiar radicalmente de vida. Tenía entonces 51 años. En el año 2011 fue ordenado diácono y luego sacerdote en el mes de mayo por ser dedicado a la Virgen María, a quien el padre Meloni considera la inspiración para seguir siempre en este camino de discipulado y apostolado. Actualmente padre Meloni es vicario en la parroquia Santa Mónica, también es vocero oficial del Arzobispado de Lima y capellán del Hospital Eduardo Rebagliati. Padre Meloni hoy día nos va a compartir un tema muy interesante: la transformación del amor erótico al amor sublime. Recibamos con palmas a padre Meloni. Vamos a hacer una oración, ¿está bien? ¿Puede ser? Vamos a hacer una oración para empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia y en tu santo nombre. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tratar de conversar. No sé cuánto tiempo tendrán normalmente. ¿A qué hora acaba? 50 minutos. No sé si es que se van a ir después todos. A ver, voy a tratar de puntualizar los temas. Ustedes han estado conversando en estos días previos y algo en el día de hoy, supongo que les han hablado de cómo hay toda una cultura de la muerte, ¿no? Cómo no se defiende la vida, especialmente del no nacido, del concebido, cómo cada vez hay más atentados en contra de la vida, y les han hablado del hipersexualismo, y cómo los gobiernos, nuestro país y en otros lugares, en el marco de esta llamada ideología de género, dan una serie de respuestas que supuestamente van a hacer que la libertad de las personas, de los ciudadanos, sea mayor, ¿no es cierto? Es más o menos el discurso. No voy a entrar tanto por eso, porque ya han sido mencionadas muchas cosas. Voy a asumir que todo eso, ese diagnóstico, digamos, y tratamientos inadecuados, ya son conocidos, y entonces más me voy a centrar en lo que está de fondo en el problema que estamos viviendo y cuál sería en realidad la respuesta que nos propone, yo diría, la Iglesia y la razón iluminada por la fe. Y podríamos sintetizar todos estos atentados diciendo que lo que se está produciendo en el mundo es un atentado contra el amor. El amor se está adulterando, se está manoseando, se está distorsionando. Entonces nosotros, las personas, bombardeadas por este conjunto de mensajes equívocos, ya no entendemos qué es el amor y estamos perdiendo nuestra capacidad de amar. Apunta que la deshumanización del hombre se consigue si es que el ser humano pierde su capacidad de amar. Además, nosotros sabemos que Dios es amor. Y entonces, si es que el hombre pierde su capacidad de amar, no solo pierde su condición de ser humano, se deshumaniza, sino que también pierde su capacidad de relacionarse con Dios. Y entonces lo que tenemos es a un ser humano solo, un individuo cosificado que se convierte en mercancía que se puede disponer
como un criterio meramente comercial. Entonces, vamos a analizar este tema del amor, porque es importante. ¿Está bien? Ese va a ser el punto. Entonces, empecemos en primer lugar por qué es el amor. O mejor dicho, ¿quién es el amor? No es lo mismo decir que el amor es algo que decir que el amor es alguien. Nosotros creemos que Dios es amor, que Dios nos ha amado primero y que la respuesta del hombre a ese amor, que es la fe, es que nosotros creemos que somos amados infinitamente y que el amor es lo que nos da vida, que no podemos ser felices si no sabemos amar y que lo que está haciendo el mundo es destrozar nuestra capacidad de amar. Hay muchas maneras de entrar a este punto según la Escritura. Y yo voy a tratar, porque estamos contemporáneos a lo que hemos visto el domingo pasado. Ustedes son personas de fe. ¿Han estado en misa el domingo o no? Sí. ¿De qué habló el Evangelio? Como hablaba de las impurezas. Se presentaba un grupo de fariseos y escribas y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús les dice: las impurezas no vienen de fuera, sino vienen de dentro. Y entonces empieza a enumerar una lista de impurezas. Esas impurezas son las que ustedes han estado conversando acá. ¿O alguna le faltó? Y hay más, ¿no? Porque no solo está en la dimensión del 6º y 9º mandamiento, sino la codicia, los celos, las envidias, la mentira. En una palabra, el pecado. Nosotros necesitamos ser purificados. Necesitamos ser puros. Entonces conviene clarificar qué es lo puro y qué es lo impuro. Yo veo que están tomando ustedes, no sé si café, ¿qué? Café, ¿no? Si es que un café no es puro café y yo le echo cebada para que tenga más color, eso ya no es un café puro. Entonces el ser humano es impuro por el pecado. El pecado no es parte de nuestro ser. Y esta circunstancia en que vivimos ahora expresa esa lucha fundamental, que es la lucha entre Dios y Satanás. Satanás, al no poder hacerle nada a Dios, se lanza como fiera, como león rugiente, como dice Pedro, contra la criatura humana. Y para podernos destrozar, necesita separarnos de Dios. Y para separarnos de Dios, necesita que nosotros nos convenzamos que el pecado no lo podemos derrotar, que nuestras impurezas, que el poder del dinero, que la propaganda son más fuertes. Entonces, conviene clarificar este tema de impureza y pureza. Nuestra Madre Santísima es purísima, sin pecado concebida. Todos los demás tenemos impurezas que tienen que ser purificadas. Esas impurezas no las podemos purificar nosotros mismos. No se resuelven con programas educativos, no se resuelven con tecnología, no se resuelven con psicoterapia, no se resuelven con ninguna acción que ningún ser humano, ninguna acción tecnológica del ser humano pueda resolver. El único que puede resolver eso es Jesucristo. Para eso Él ha venido. Por eso es que todo este contexto que vivimos en realidad es una lucha de fe. Quieren quitarnos la fe. Y la manera de quitarnos la fe es pervirtiendo el amor, entre otras. Entonces, ¿qué es el amor? El Papa Benedicto, su primera
exhortación encíclica, fue un documento que ustedes seguro conocen. ¿Saben cómo se llama? Dios es amor. En esa encíclica, que la debo de tener por acá, les aconsejo que la lean. Muchas de las cosas que voy a decir las he tomado de ahí, no son mi invento. El Papa nos dice que algo que también había señalado el Papa Juan Pablo II en sus catequesis, que luego fueron publicadas como la teología del cuerpo, es que hay un dato muy importante que yo repito porque creo que ayuda a entender lo que estamos viviendo. La sociedad contemporánea es hija de los filósofos de la sospecha. ¿Saben quiénes son los filósofos de la sospecha? 3 filósofos ateos. 3 filósofos que de distinta manera tenían un antecedente de fe. Se volvieron agnósticos ateos, financiados y publicitados, y son los que dan la plataforma a la revolución sexual de la década de los 50-60 y a todo lo que estamos viendo. Esos 3 filósofos son Marx, Nietzsche y Freud. Filósofos le estoy llamando, pensadores si quieren ustedes. Hay un autor que les llama los filósofos de la sospecha, son citados por el Papa San Juan Pablo. Tienen en común los 3 que son ateos. Son la base para esta lógica del hipersexualismo que estamos viendo ahora, de la mal llamada revolución sexual. Nietzsche tiene una cita que hace el Papa Benedicto en este documento, en esta encíclica que les he mencionado. Dice en algún momento que la fe cristiana, el cristianismo, ha herido al eros y por tanto le ha quitado al ser humano el disfrute, el goce de lo bueno, de lo erótico, y que por tanto el cristianismo es un aguafiesta. Le quitan la alegría. Marx, entre otras cosas, dice que el cristianismo, con su noción de caridad, atenta contra la justicia, porque la caridad impide, adormece que las personas reclamen por la justicia social y se convierte en una especie de placebo que adormece, impide la revolución. La religión es el opio de los pueblos. Una visión materialista también. Y Freud plantea en su primera etapa que el ser humano se mueve por 2 grandes impulsos energéticos, que serían el eros y el tánatos. Luego hace él mismo una corrección, la libido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Papa? Que el amor tiene 2 dimensiones, eros y tánato, eros y ágape. ¿Qué ha hecho el demonio? Ha separado esas 2 dimensiones. Y entonces te ofrece un eros sin ágape y un ágape sin eros. Toda esta hipersexualización es un eros sin ágape. Y para eso disocia al ser humano, lo fractura. El ser humano, que es una unidad de cuerpo y alma espiritual, usa el cuerpo como si fuera una casaca, como si fuera un par de zapatillas que yo manipulo para obtener placer. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo atacar esta situación? Reconstituyendo esta unidad del amor. Volver a la integridad del amor, del eros y del ágape. También hay ágape sin eros, y está representado por las personas que supuestamente son de fe, pero todo parece contracorriente, doloroso, no hay alegría, es pura
dureza, y eso no es sostenible. Entonces, lo que se necesita es ambas cosas. Entonces, esta continuidad entre lo que nos enseñaba el Papa San Juan Pablo con la teología del cuerpo, lo retoma el Papa Benedicto, y el Papa Francisco también, cuando tiene ya 2 encíclicas que nos hablan de la alegría. Porque nosotros no vamos a poder derrotar a estos engaños del enemigo simplemente con directivas y con normas. Tenemos que dar testimonio de que el amor verdadero, el amor hermoso, nos hace felices. Y los llamados a dar testimonio de esa verdad son los esposos. Pero muchos esposos no viven esta realidad. Y entonces no pueden dar testimonio ante sus hijos ni ante otros ciudadanos. Y lo que vivimos ya hace varias décadas, no solo en el Perú, es que los matrimonios cada vez se fracturan, se rompen, no se sostienen, la gente se cansa. Ya no me conviene, ya no me gusta, mejor me busco otra, me busco otro, o incluso en el clero, me siento solo. Entonces toda esa cosmovisión de estos 3 filósofos de la sospecha, que son parte de esta cultura postmodernista, son los que están en el fondo de lo que estamos enfrentando. Entonces, si no tenemos un diagnóstico más preciso, nuestras acciones, entre comillas, correctivas, van a ser meramente sintomáticas y esto sigue avanzando. Entonces tenemos que tener un punto de inflexión. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta? Padre, ¿podría explicarnos a todos eros y ágape? Vamos a tratar de explicar eso, ¿ya? En el Antiguo Testamento, solo 2 veces se utiliza la palabra eros. En el Nuevo Testamento, ni una vez. Entonces, cuando estas personas dicen que el cristianismo herido ha envenenado al eros, ellos están buscando una restauración pagana. La sociedad en la que estamos viviendo, el Papa Benedicto también lo llama como una era neopagana, es volver a lo que existía antes del cristianismo. No estamos yendo a algo nuevo, estamos yendo a algo que ya existía y que fue derrotado. Sin embargo, hemos bajado la guardia, nos hemos dormido. El eros tiene que ver con lo que le llaman el amor ascendente, es decir, con el impulso, la atracción. ¿Quiénes de ustedes son casados? Levanten la mano a los que no son casados. Los que no son casados, ok. Entonces, cuando ustedes se enamoraron y decidieron casarse, ustedes lo hicieron por un impulso, un deseo, una atracción que era más allá de lo racional, ¿o no? Pues eso mueve, ¿no es cierto? El amor es algo que te mueve, era un eros. Era un querer, era un impulso, era un deseo, una atracción, un querer estar con esa persona, sonreírle, escucharle, mirarle la cara, lo que hacen los enamorados. Ese es el eros. ¿El eros es malo? No es malo. Está puesto por Dios. Es parte de la realidad del ser humano. Pero el eros solo no es suficiente. Y lo que hace esta cultura contemporánea ha separado eros de ágape. El ágape es más lo descendente. El amor de donación, de oblación, de entrega, de sacrificio, de renuncia, por búsqueda del bien del ser amado. Entonces lo que vemos ahora con toda esta pornografía, hipersexualización, toda esta propaganda, todos estos programas de educación sexual integral, todo lo que quiere la cultura de la muerte, la ideología de género, es exacerbar un eros sin ágape. ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros necesitamos es recuperar esta unidad.
Y para eso se necesita testimonio. No sé si es que queda claro un poco qué es el eros. Vamos a ver qué es el ágape. El ágape es esa adoración, esa entrega. Los esposos, incluso ahora hay hasta estudios, se sabe que el eros se acaba. El eros se acaba. Entonces te dicen, no, vamos a ver cómo se mantiene y tiene que tener una serie de técnicas para mantener la atracción, reinvéntate, etcétera, lo que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Que te recomiendan todos los sexólogos, todos los consejeros familiares, ¿no es cierto? Que viaja, que comunicación, todas esas cosas no son malas, pero no son el problema. El problema es que el eros solo no subsiste. Se necesita la unidad de eros y ágape. Y el ágape es descendente. El ágape es gracia, es don. El eros es parte de nuestra realidad humana. El eros tiene que ser purificado por el ágape. El ágape es el amor de Dios, es el Espíritu Santo. Si yo no tengo fe, no tengo cómo. Pero si tengo fe, y yo creo que el amor de Dios se ha manifestado en Jesucristo, que el Hijo, lo que dice el Evangelio según San Juan, ¿no? Capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, que su Hijo único ha muerto por nosotros, que se ha entregado totalmente y nos ha amado apasionadamente, nos ama apasionadamente. Y eso también está en la Escritura, en el libro de Oseas, en el libro de Ezequiel, ¿no? En el Cantar de los Cantares se nos habla de un amor apasionado de Dios por la criatura humana. Dios nos ama apasionadamente. Tan es así que su entrega le llamamos pasión, la pasión de Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos esa reconstitución. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, la cultura contemporánea, como le digo, desde 5 siglos antes, empezó desde el Renacimiento, pero con más énfasis, segunda mitad del siglo pasado. Todos hemos sido, porque todos somos más o menos de esa época, no creo que nadie sea del siglo XIX, ¿no? Todos estamos infectados por esto y necesitamos ser purificados. Ahora, ¿cómo y quién hace esa purificación? Esa purificación la hace Jesucristo. Nosotros estamos fragmentados, estamos divididos, quebrados. Y la sociedad, el mundo, fragmenta mucho más. La idea es descomponer en tantas partes al ser humano que no nos podamos entender. Es una Babel, una gran confusión en nosotros mismos, en nuestras familias, en la sociedad, en el mundo. No es algo espontáneo, es algo que está fabricado, diseñado y se viene ejecutando sistemáticamente. San Agustín vivió en el siglo IV, V, como ustedes conocen. Él vivió y vio la decadencia del imperio de Occidente y escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, que ustedes deben de conocer, porque ustedes son feligreses de esta parroquia agustina, ¿o no? Y entonces San Agustín dice que se construyen dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. La ciudad de Dios se construye sobre la base del amor a Dios sobre todas las cosas, incluso hasta el desprecio de nosotros mismos. Y la ciudad de Satanás se construye sobre el amor propio, el amor a uno mismo, hasta el desprecio de Dios. Y que esas dos ciudades se construyen simultáneamente. De alguna manera, algo análogo dice San Ignacio, con las dos banderas, que hay dos banderas. Porque él era soldado, entonces veía las cosas como ejército. Entonces es la bandera de Satanás y la bandera de Jesucristo. Y yo tengo que escoger en cuál de ellas quiero estar. Pero
esa purificación, como les decía, la hace Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera lectura del domingo pasado? No se acuerdan. Ese es el tema, no nos acordamos. ¿No se acuerdan? Del libro del Deuteronomio, que significa segunda ley. Y entonces el pueblo de Israel está feliz porque nadie tiene una ley como ellos. Y no tienen un Dios tan cercano como ellos. Nosotros tenemos esa ley inscrita en nuestros corazones. Y esa ley es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesucristo une esos dos mandatos que estaban en el Antiguo Testamento. El mandato de amar a Dios sobre todas las cosas está en el Deuteronomio, y el mandato de amar al prójimo está en el Levítico. Ambos están. Y Él los une. Pero el pueblo no lo puede cumplir. Necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos purifica. Por eso es que en la segunda lectura del domingo, ¿se acuerdan cuál fue la segunda lectura del domingo? De Santiago, muy bien, ¿se acuerdan? No, Santiago dice, pues sí, que nosotros con Él podemos ser nuevas personas. Entonces nosotros necesitamos un renacimiento en la fe, porque el atentado es contra la fe. Y por eso es que Satanás no quiere que nosotros entendamos qué es el amor, no podamos vivir el amor. Entonces nosotros necesitamos reconstruir estas dos dimensiones por la acción de Cristo en nosotros, del Espíritu Santo, de la Eucaristía, estas dos dimensiones del amor. No hay otra manera. Pero si yo no creo, no puedo reconstruir. El Señor no puede reconstruir. Como dice el Padre Lori, ¿no? Dios está dispuesto a hacer casi todo. Nosotros necesitamos hacer casi nada. Pero si yo no hago mi casi nada, Dios no hace casi todo. ¿Y cuál es mi casi nada? Autorizarlo. Autorizarlo, es decir, creer en Él. Creer que la obra que Él hace es más importante que mis obras. Pero nosotros vivimos en este esquema de esta filosofía de la sospecha y la idea de la meritocracia. Nosotros estamos muy interesados en creer que es más importante lo que nosotros hacemos que lo que Dios hace en nosotros. Y entonces nosotros no tenemos tiempo. Ni siquiera muchas veces para nosotros mismos, muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Porque todos andamos pues muy apurados. ¿Y por qué estamos muy apurados y por qué no tenemos tiempo? ¿Por qué no tienen tiempo ustedes? ¿O si tienen tiempo? Están haciendo un esfuerzo de quedarse hasta esta hora. Pero ¿ustedes tienen tiempo o no tienen tiempo? No me miran nada, ¿están durmiendo? Todavía están acá y se fueron. No dicen nada. ¿Tienen tiempo o no tienen tiempo? La gente no tiene tiempo. ¿Y saben por qué no tienen tiempo? Porque tienen que trabajar. ¿Y por qué tienen que trabajar? Porque con el trabajo yo voy a tener más dinero. Porque lo que nosotros creemos es que la felicidad se compra en el supermercado con dinero, porque con dinero yo puedo comprar bienes o servicios. Es cierto que necesito bienes y servicios, pero no está la felicidad ahí. Y entonces los padres de esta generación y las precedentes, ya hace varias décadas, están en esta idolatría. Y entonces quieren tener estas cosas y simultáneamente quieren estar bien con Dios. Y entonces la obra de Dios queda en un segundo plano. Más importante las cosas que nosotros hacemos, incluso dentro de la iglesia. Y el tema es que, yo les hablo de la Eucaristía, voy a hablar un poco más de esto. Es que esta unificación necesita oración. Necesita oración. Porque es obra de Dios. Pero si yo creo que mis tareas son más importantes y que la oración me quita tiempo,
que es, en realidad, le dejo el tiempo que sobra a la oración, entonces yo no voy a dejar que Dios sobre. Yo se lo impido. Y esa es la victoria que está teniendo el enemigo. Porque queremos, con una visión inmanentista, conservar esta visión meramente temporal, sin reconocer que el tiempo es de Dios, y por eso hemos perdido la capacidad de amar. Y no estamos dando testimonio del amor. Y entonces los medios de comunicación, el sistema educativo formal y todo lo que ahora está comprometido con esta visión materialista y comercial del hombre, ha encontrado en el análisis de sus expertos que esta es una buena medida para destruir al ser humano y hacer del ser humano un mero esclavo que lo único que haga es trabaje y que después tenga pues su bacanal, pan y circo. Y entonces en esa sociedad estamos viviendo. Pero la obra es de Dios. Y entonces necesitamos oración y tenemos que decidir. ¿Ustedes hacen oración? ¿Creen que hacen lo suficiente? ¿Ustedes saben cuál es la oración más importante? Cuando yo pregunto eso, muchos me dicen el Padre Nuestro. ¿Creen ustedes que cuál es la oración más importante del Padre Nuestro? La misa. La misa es la oración más importante. No hay nada que reemplace a la misa. Si yo no voy a misa, no voy a recibir el amor, porque el amor se ha hecho alimento. El amor lo comemos. Dios nos da el amor en su cuerpo y en su sangre, en su alma y su divinidad, su espíritu. Y lo tengo que recibir. Y cuando yo recibo ese amor, yo me hago uno con Dios, pero también me abro a la comunión con los demás. Es decir, yo me capacito para amar a Dios y me capacito para amar a mi prójimo. Y entonces los esposos, por eso es que el matrimonio sacramental es radicalmente distinto al matrimonio civil o al matrimonio de la convivencia. Los esposos necesitan el sacramento de la Eucaristía, necesitan la misa, pero muchos esposos no van ambos a la misa. Va en el mejor de los casos la esposa. Y entonces el esposo dice, estoy muy cansado, anda tú. Los hijos no van. Y entonces, ¿cómo van a poder descubrir que el amor está en ellos? Entonces van a ser fácilmente engañados. Y van a entrar en esta Babel, porque toda esta discusión que estamos teniendo es una Babel. Tú dices una cosa, el otro te responde otra cosa. Te dices, la vida empieza en la concepción, te dicen no. Empieza en implantación, o empieza a las 12 semanas. Y tú dices, no, empieza, y no te aceptan. Con esa discusión podemos convencer a los legisladores, etcétera, pero finalmente con el soborno, etcétera, muchos países están avanzando. Entonces, yo digo, no hay que tener esa discusión, por supuesto que hay que tenerla, pero necesitamos ir al punto central, y entonces necesitamos la misa. La misa ha sido atacada por los protestantes. Los protestantes te dicen, no, no hay misa, no hay sacerdocio, la Eucaristía es un mero símbolo, lo que necesitamos es alabanza, es oración, que te sientas bien, siéntete bien, que te guste, puro sentimiento, porque el amor se ha disociado, y entonces nosotros tenemos que dar testimonio. Y sin Cristo no podemos. Sin Él no podemos hacer nada. Conversábamos varias veces con lo de Gedeón. ¿Conocen la historia de Gedeón? ¿No se acuerdan? En el Antiguo Testamento un juez. 300.000 van a atacar al pueblo de Israel. Gedeón haciendo esfuerzos con los dos reinos,
junta 30.000. Y el Señor le dice, son muchos. A ver, dile a todos los que tengan miedo que se vayan. Se van 20.000. Entonces Gedeón va donde el Señor le dice, ya somos 10.000. El Señor le dice, son muchos. Llévalos al río. A ver, todos los que tomen agua con las dos manos, esos que se quedan. De esos 20.000, creo que le quedan 2.000. El Señor dice, todavía son muchos. Se queda con 300 gana. Derrota a 300.000. Pero claro, nosotros creemos que la cosa es humana solamente. ¿Y por qué creemos eso? Porque nuestra fe se ha debilitado. ¿Y porque el enemigo es arrogante? Nos asusta. Y ya tenemos cuál es la respuesta. Cuando Jesús instituye la última cena, la Eucaristía en la última cena, luego le dice, vamos a orar. Después de la misa, el Señor los invita a la oración. Todos se duermen. No hacen oración. Y entonces viene la cruz y se escandaliza. Eso somos nosotros. Pero no nos asustemos. Lo que necesitamos es simplemente retomar. Y entonces, ¿cuál es la tarea principal de las familias, de los esposos? Misa y oración. La mayoría de los esposos con los que yo converso no hacen oración juntos. No van a misa juntos. Y la mayoría de las familias no hacen oración los padres con los hijos. Y entonces, ¿cómo esa familia va a estar fuerte? ¿Cómo esa familia va a poder vencer? ¿Cómo esos hijos van a poder ir contracorriente y les digan lo que les digan en el colegio, en la universidad, decir no? Como decía Josué en la lectura del domingo antepasado, el último que leímos sobre la Eucaristía. ¿Recuerdan qué les dijo Josué al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? Yo y mi familia escogemos al Señor. Y entonces necesitamos eso. Nos está faltando. ¿Se entiende? ¿Tienen algún comentario, pregunta? Muy teológico, muy lejano, no es tan real, queremos otro tipo de respuesta. Y nosotros somos los llamados, porque territorios enteros en Europa, en Norteamérica, están devastados. Ya el Papa San Juan Pablo II decíamos que éramos el continente de la esperanza. Tal vez seamos todavía muchos. La Iglesia y nosotros necesitamos purificación. Es decir, la gente, yo confieso, ¿no? Porque soy cura y me he dado cuenta de algunas cosas que si no fuera cura no me hubiese podido dar cuenta. La gente no sabe cómo vencer el pecado. La gente cree que el pecado lo vencemos con nuestras fuerzas. Generalmente la gente peca en lo mismo y se confiesan en lo mismo. Los jóvenes, pecados de impureza, principalmente contra el 6º mandamiento, 9º mandamiento, 4º mandamiento. Y sienten que no pueden. Yo les pongo el ejemplo. Les digo, ¿qué pasaría? Y les pongo el ejemplo a ustedes. ¿Qué pasaría? Acá estamos nosotros, no sé, somos cuántos, 20, 30, y viene un sujeto, un Rambo con su ametralladora, con todo su armamento, a asaltarnos. ¿Qué vamos a hacer? Nada, llévate todo lo que quieras, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Si nosotros no tenemos con el plumón, no se puede. Igual, yo no me puedo enfrentar a Satanás
solo. No es que yo me voy a bañar con agua fría, no es que voy a hacer ejercicios de no sé qué, de yoga, de tai chi. No, yo no puedo derrotar a Satanás. Yo necesito estar con el que es todopoderoso. Porque si yo estoy con el todopoderoso, Satanás no se va a acercar. Porque sabe que no puede. Entonces nuestra lucha, en lugar de estar y buscar la comunión y la presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestras familias, es como yo impido el mal. Como si yo pudiera detener el mal. Yo no lo puedo hacer, yo no me puedo purificar a mí mismo. Por eso el Señor les dice a los fariseos, no es de fuera. Y nosotros estamos luchando desde fuera. Estamos igual que los fariseos. Claro, no es que lavamos las manos, etcétera, pero decimos, no, es que yo voy a hacer X cosas y no son eficaces. Y entonces la gente se desanima, la gente se cansa, la gente cree, no se puede. Y entonces yo conozco jóvenes que son sometidos a bullying, y eso no está dentro de las denuncias de violencia y etcétera, porque son buenos. Si un joven, actualmente en muchos lugares, y conozco muchos casos, un joven que quiere vivir su fe, que no quiere embriagarse, que no quiere masturbarse, que no quiere tener sexo fuera del matrimonio, es ridiculizado. Y muchos jóvenes se sienten extraños, porque se sienten solos, que no pueden. Y entonces muchos caen. Otros dicen, voy a probar. Y después ya no pueden salir de esa situación, porque no se presentan con un corazón sincero. Porque la pureza es la que me permite amar. La pureza es la que me permite vivir en la verdad. Yo sin pureza, en la impureza, voy a ser hipócrita, voy a ser fariseo, voy a mentir, voy a aparentar. No voy a vivir la fe. Por eso tengo que dejar que el Señor me purifique. Y a veces el Señor, para purificarme, necesita que yo poco a poco vaya purificando mi sí. Porque yo lo busco al Señor por interés. Yo lo busco por las cosas que Él me quiere dar, o me puede dar, como decía San Pablo. Lo busco por los milagros, lo busco por la sabiduría, igual que los griegos, igual que los hebreos. Busco las cosas del Señor y no al Señor de las cosas. No busco la comunión. Entonces no sé para qué voy a misa. ¿Ustedes saben para qué vamos a misa? ¿A qué vamos a misa? Vamos a misa para ser purificado, para santificarme. El Señor me santifica en la misa, en los sacramentos. Cuando se consagran las especies eucarísticas, el pan y el vino, la natividad, es el cumpleaños de nuestra madre, cumpleaños de la Virgen. Ella es purísima. Nosotros no somos sin pecado concebidos. Nosotros tenemos la herida del pecado original, pero el Señor tiene el poder para purificarnos. Y entonces nos falta fe para creer que Él puede hacer esa obra. Nuestra vida tiene que ser eucarística. Si es que así fueran nuestras familias, si así fuéramos nosotros, estaríamos blindados. Entonces, ¿cómo hay que obrar? Hay que obrar, sí, en todos los frentes, ¿de acuerdo? Hay que informar, hay que educar los peligros, las amenazas. Estamos dormidos, hay que despertarnos. Pero los que ya están despiertos, tenemos que empezar a dar testimonio. Porque nos hemos dormido y las lámparas se han apagado. No tenemos el aceite. Ese aceite es el amor de Dios. Ese de las 10 doncellas, ¿no es cierto? Las vírgenes prudentes y las necias. Y que el amor no se puede comprar. El amor no se puede comprar. El amor en realidad es don de Dios. Y nosotros vamos a ser felices si nosotros aprendemos a amar como Dios nos ama. Y solo podemos aprender a amar como Dios nos ama si recibimos primero el amor. Y ese amor se me entrega en la Eucaristía.
Pero para yo poder recibir la Eucaristía me necesito confesar. Esa es la lavada de manos que hacían los fariseos, pero que nosotros es desde dentro. Y entonces necesito la confesión sacramental. Y luego necesito la oración para sostener ese tesoro que tengo en mí. Y eso necesitamos anunciarlo. ¿Es nuevo? No es nuevo. Y el Papa Benedicto nos lo recuerda. Porque nosotros no podemos amar como Dios ama si no recibimos ese amor. Podemos amar de esta manera solamente, que es la manera interesada, utilitaria, porque cuando yo separo el eros del ágape, yo cosifico a la persona y me cosifico a mí mismo. Y eso es lo que está haciendo la cultura contemporánea. Y entonces tenemos que decirle basta. Porque fíjense, sin leyes, todo lo que han avanzado. La gente ahora no se quiere casar en matrimonio sacramental. La gente no quiere compromisos para toda la vida. La gente quiere probar mientras tanto. Y los que se quieren casar no quieren tener hijos. Porque dicen que quieren darles, entre comillas, todo, pero en la práctica y en la realidad es que son unos egoístas. Y creen que saben más que Dios. Y lo buscan a Dios utilitaristamente. Yo en el hospital veo gente anciana que nadie las va a visitar. Y uno les pregunta por qué. ¿No tienes familia? ¿No tienes hijos? Sí, tengo uno. Tengo dos. Uno está fuera del país, entonces no hay quien lo visite. Entonces yo le pregunto a los padres, ¿ustedes saben cómo van a ser sus últimos años? ¿Saben con quién se va a casar su hijo, su hijita? Si que van a estar en el país y los van a cuidar. No dejan nacer a los que los van a cuidar. Como si nosotros supiéramos más. Porque hemos caído en el engaño de que los hijos no son un bien. Es una carga. ¿Y por qué? Porque no sabemos amar. No lo vemos como don de Dios. Y entonces nosotros creemos que lo más importante es el dinero. Y esa es la realidad. Y por eso el Señor dice claramente, no puedes tener dos señores. Y no te dice la lujuria, te dice el dinero. El dinero es como ese anillo de la película. Entonces somos como Gollum, deformes. Necesitamos conversión. Necesitamos empezar de nuevo. Necesitamos reevangelizar. Es lo que los papas nos dicen. La nueva evangelización. Y el Papa Francisco dice, nueva evangelización. ¿Saben ustedes para quién es la nueva evangelización? Dice, para los católicos practicantes. ¿Son ustedes? Sí. Para los católicos no practicantes y para los no católicos. Es decir, todos. Todos necesitamos nueva evangelización. Porque esta visión de la cristiandad, ¿saben qué es la cristiandad? ¿Tienen esa noción? No. La cristiandad era cuando el Estado, cuando las leyes asumían los valores cristianos. Entonces necesitaba un conjunto de catequesis, de formación de un tipo. Pero ahora estamos en un desmontaje acelerado de la cristiandad. Los estados se reclaman laicos, no quieren saber nada de la iglesia. La gente cuando les hablan de fe dice, entonces no se puede hablar de Dios. Entonces resulta que tener fe y hablar de Dios te nubla la razón. Entonces uno tiene que hablar sin tomar en cuenta la fe. Nos hacen avergonzarnos de nuestra fe. Entonces necesitamos una nueva evangelización para hacer frente a esto. Y menos que nosotros cambiaron el mundo. No Lima, no este país, el mundo. Pero estamos heridos. No solo los laicos, también los clérigos. Ahora veía una noticia que un sacerdote muy conocido ya no quiere ser sacerdote. Vemos las noticias de Pensilvania y entonces nos sentimos, entre comillas, arrinconados, avergonzados. Y nosotros estamos con el Todopoderoso.
Y no es que tenemos que tener grandes estudios teológicos. Lo que necesitamos es fe y decirle sí al Señor. La oración, Padre, pero con la escritura es muy importante. La oración, y ese es otro tema, ¿no? Que nosotros nos complicamos todo, ¿no? La oración no son técnicas, ¿no? No es que yo tengo que aprender una técnica, porque la oración es hablar con Dios, ¿ya? Y el Señor sabe todo lo que yo le quiero decir. En realidad, yo no necesitaría decirle nada. En realidad yo necesito escucharlo y no lo quiero escuchar. Y entonces lo escucho por excelencia en la misa. Si yo voy a misa todos los días durante 3 años y algunos meses más, veo toda la Biblia. Pero no voy a misa. Y cuando voy a misa, no presto atención. Y cuando presto atención, me olvido rápido. Entonces yo tengo que decir, oye, me estoy olvidando, ¿no? Yo cuando estaba en el seminario, nosotros tenemos en el seminario misa diaria. Y entonces la misa era 7, creo, y luego íbamos a desayunar. Nos sentábamos en la mesa y yo le preguntaba a mis compañeros, ¿de qué trató el Evangelio? No se acordaban. Minutos después. Pero eso es muy común. Muy común. Entonces yo tengo que masticar, tengo que decir, Señor, ¿tú qué me estás diciendo a mí ahora? Y tengo que aprender ese discurso de Dios para poder enseñar, para poder dar testimonio. Y entonces el Señor va a ser nueva persona de mí. Yo les digo, yo les doy, esto lo que les estoy hablando no es teoría. Yo me veo hace algunos años, soy otra persona. Yo no lo podría haber hecho. O sea, si es que a mí me hubiesen invitado hace unos 15 años, no podría haber dicho nada de esto. Les hubiese dicho otra cosa. Hubiese sido probablemente defensor de la cultura de la muerte, de la visión práctica. Es un don. Que el Señor no nos diga a nadie, sino que nosotros queremos otras cosas. Nos hemos envenenado con una visión inmanentista. Queremos el paraíso aquí y ahora. Queremos que ni siquiera nos dé un resfrío. La gente, ¿cuál es su oración? No sufrir en nada. Tener trabajo, tener dinero, tener salud. Un muñero ya es un drama. Peor que tuvieras una enfermedad grave. Todos se derrumban. Y entonces hemos perdido el sentido justamente de nuestra entrega, porque yo cuando me entrego en el cáliz y en la patena, en el momento del ofertorio, yo me entrego todo. Dios me ama todo, se da todo, no me mezquina nada, y yo no le quiero dar, yo le mezquino. Yo voy con mi lista de pedidos, pero no me entrego. Entonces impido que Él me transforme. Entonces necesitamos reevangelizar, ser reevangelizados, todos sin excepción, laicos, clérigos, consagrados, practicantes, no practicantes. Todo lo demás vendrá por añadidura, pero sin esa conversión fundamental, todo lo demás no va a funcionar. No sé, ¿qué más si tienen que preguntar? Porque se puede hablar mucho sobre estas cosas, pero yo no sé ni qué hora es, ni qué. A ver, digan ustedes, comenten si quieren preguntar algo. Le quería decir, Padre, que si tenemos toda esa tragedia que sí conocemos y que nos ha presentado, también tenemos una maravilla en el internet, que tenemos toda la liturgia todos los días para poder leerla y orar con ella. En el internet tenemos tantos medios ahora religiosos. Sí, también. en realidad no tenemos pretexto. No tenemos pretexto. ¿Quiere preguntar usted? Sí. Padre, ¿y si ese es el camino de la reunificación para los dos amores, que parte de una apertura personal hacia ese don de Dios a través del amor ágape? ¿Cuál es el camino de la reunificación de estos dos amores para una persona no creyente? El testimonio nuestro. Los no creyentes
dependen de los creyentes. Así como el pueblo de Israel era el pueblo elegido, predilecto, para que ahí naciera el Mesías y se salvara la humanidad entera, los creyentes nos debemos a los no creyentes. Los no creyentes, los ateos, no son nuestros enemigos. No los podemos repudiar. Nosotros tenemos que darle testimonio de amor, como decía Tertuliano, cómo se aman. El demonio va a querer que nosotros los veamos como nuestros enemigos, a los que hay que insultar, a los que hay que maltratar, a los que hay que avergonzar. El Señor quiere que nosotros seamos sus testigos. Muchas veces no nos van a querer escuchar. Muchas veces nos van a insultar. O sea, cuando uno entra a esas polémicas que hay en las redes sociales con proabortistas, con promotores de la ideología de género, o sea, muy rápidamente saltan los insultos, las burlas, las ironías. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir: Jesucristo es la salvación. Creen en Él. Los vamos a desafiar. Pero tenemos que estar preparados. No va a ser algo que no tiene efecto. Igual que tiene efecto en nosotros cuando alguien te dice: sabes que yo no creo que hay Dios. Yo no creo que exista Jesucristo. Yo creo que todo es un invento. Tiene efecto. Tú necesitas tener fe para sostener. Pero ellos tienen una fe que no tiene la solidez, entre comillas, fe, de la fe verdadera que nosotros tenemos. Porque nosotros sabemos que nosotros estamos del lado de la verdad. Y nosotros sabemos que Jesucristo ha resucitado y que nos ama a todos. Entonces, estas personas están puestas para que nosotros podamos dar fruto en ellos. Con nuestro testimonio, no solo con palabra. ¿Se entiende? ¿Y eso implica necesariamente la conversión y aceptación de la fe de este grupo de personas? Por supuesto, así pasó en la historia. Un grupo de gente, esos apóstoles en Palestina, transformaron el mundo entero. No fue su obra, es Dios que obra a través nuestro. Uno dice: oye, pero nunca va a cambiar. Sí, San Pablo parecía que nunca iba a cambiar. Perseguía a la iglesia. Pero vio a Esteban, que no tuvo miedo a la muerte, vio su martirio y que pedía por él. Entonces se movió y en algún momento recibió esa iluminación. Claro, si nosotros creemos, no, es que esto depende de nosotros, es imposible, nunca va a cambiar. Uno podría decir: Soros nunca va a cambiar. Cambió Constantino. Hacemos oración para la conversión de Soros. Ay, sí. Hacemos oración para la conversión de quien quieren, de este congresista, esos congresistas de la UN, de Bruce. ¿Qué pasaría si uno de estos se convirtiera? Y empieza a denunciar y a sacarle todos los trapos sucios de cómo corre las coimas para defender. Pero nosotros no hacemos oración. Creemos que el asunto depende más de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra obra, que de Él. Entonces necesitamos recuperar la fe y no tener miedo. Si es que para nuestro bien es que veamos la victoria, la veremos. Y si es que para nuestro bien de repente no la vemos, pero sabemos que ninguna oración se va a perder. Pero claro, estamos tibios, pues. Y el Señor dice que a los tibios los devuelve. Los devuelve. Necesitamos ese ardor, ese fuego, que no nos viene por autosugestión, es don del Espíritu Santo. Entonces, si yo ya no creo, me parece que todo está mal, veo el vaso medio vacío, entonces tengo que decir: Señor, ayúdame. Y uno necesita conversión muchas veces, y a veces es más difícil la conversión de los creyentes. Somos como el hijo mayor de la parábola, del hijo pródigo. Es justamente, nos falta el eros, pues. Es un ágape sin eros, sin ese ardor, sin esa pasión.
Ejemplo típico, el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Ágapes y meros. Estoy todo este tiempo acá trabajando, nunca han matado un cabrito para mí. Nunca han matado un ternero cebado. Entonces el Señor dice, todo es tuyo, pasa a la fiesta, no quiere entrar a la fiesta. ¿Alguien más quería comentar algo? Hace un rato usted comentó que normalmente la gente lo que piensa es que debe obtener dinero porque el dinero permite obtener felicidad. ¿Obtener cómo? Felicidad. Sí, Que eso es lo que dice un filósofo recientemente fallecido, no es mío, se llama Bauman. ¿Ya? Ni siquiera era creyente. Entonces, nosotros como cristianos, como católicos, pues no podemos sentarnos a esperar que Dios nos mantenga. Tenemos que trabajar. Así es. Tenemos que trabajar y ganar un dinero para poder vivir. Entonces, ¿cómo podemos hacer congruente esto? Por eso. Una cosa es que yo trabaje por dinero y para el dinero, y otra es que yo diga el dinero es un medio. El dinero es un medio. Entonces, si yo tengo claro que el dinero es un medio, entonces yo donde esté doy testimonio. Y entonces en mi trabajo tengo que dar testimonio. Yo conozco a algunas personas que me dicen, están hablando, hacen chistes, no hablan nada, se quedan callados, se esconden, porque hay que tener mucha fortaleza para decir, en este momento, en este tiempo, ya en el Perú también, yo soy creyente, yo soy católico. Porque la gente se va a reír, ya, no hables como que está la monjita, está el cura, no digas nada, jajaja. Y entonces el ambiente es hostil, pero necesitamos, por eso es un don del Espíritu Santo, la fortaleza. No es fortaleza física, no depende de la juventud, no depende de la salud física, depende de esa convicción para ir contracorriente, para ser testigo. Ese es el mártir. El mártir es el testigo. Así te maten. No nos van a matar todavía, creo, pero de repente en algún momento. Y así será, pues si es que toca que el martirio convirtió al imperio. El martirio y la virginidad. Eso es lo que convirtió al imperio. Se escandalizaban porque se dejaban matar y se escandalizaban porque se mantenían célibes y vírgenes. Porque para ellos esa era la reverenda tontería. Y entonces decían, pero ¿cómo esta persona que no es tonta, cómo esta persona que es inteligente, cómo esta persona que es joven, que esta persona que es bella, se mantiene virgen? Santa Rosa de Lima. Por eso la gente dice, no, esta mujer está loca. ¿No? ¿Cómo se puede martirizar este tipo de penitencia, de mortificaciones? Imposible. Claro, no conocen a Dios. Y ella hacía eso por la gente que no lo hacía. Porque ahora también a nosotros se nos ha dicho desde hace muchas décadas que ya no hay que hacer mortificación, que ya no hay que hacer ayuno. Una cultura hedonista que ha penetrado mucho la iglesia. Y el Señor nos dice, no, ayuno, oración, penitencia. Jesús mismo se fue al desierto. Bueno, ¿qué más? Con respecto al ayuno, cuando el ayuno es no comer alimentos un día o varios días. Cada quien con su director espiritual según sus condiciones y circunstancias específicas. Pero en general, ¿qué significa? Significa que no es bueno para nosotros decirnos sí a todo lo que nos gusta, incluso cosas lícitas. Entonces yo tengo que privarme de cosas que yo sé que hacen que me duerma, que baje la guardia, que no esté firme en la oración, que mi fe se debilite. Por ejemplo, yo creo un ayuno muy eficaz ahora es el del celular. Hay gente que lo primero que hace al levantarse es ver el celular. No, primero no hacen oración, primero es el celular. Porque estamos volcados hacia lo externo. Un problema nuestro contemporáneo es que estamos volcados hacia lo exterior, hacia la apariencia, hacia el qué dirán. Nos falta vida interior. Nos falta ver hacia adentro. Nos falta, que justamente lo que nos decía Santiago el domingo pasado,
Necesitamos justamente, y por eso que no podemos hacer oración. Y otro es que hemos perdido la capacidad de relación interpersonal. Entonces la gente, si no puedes hablar con las criaturas humanas, ¿cómo vas a hablar con otra persona, con Dios? Te vas a la capilla de Santísimo, no sabes qué decir al Señor. Ni lo escuchas, ni tienes que decir, te aburres. Te aburres, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué hago acá? Y empiezas a mirar, que pase el tiempo. Entonces necesitamos volver a aprender a hacer oración, volver a hacer ayuno. Pero yo tengo que, en mi examen, con ayuda de alguien, tengo que ver qué es lo que es mejor para mis momentos, mis circunstancias, mi estado de vida. No para todos es igual, no hay una recomendación uniforme. No debo decir, ¿sabe qué? Todos ustedes hagan, caminen de rodillas hasta las Nazarenas. No, cada quien según sus condiciones. ¿De acuerdo? Pero yo tengo que ser capaz de renuncia. Si yo no puedo hacer renuncia, no puedo purificar el eros. Purificar el eros significa hacer renuncia. Los padres reciben el don de los hijos para que descubran el ágape. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Quiénes de ustedes son padres de familia? ¿Y ustedes aman igual a sus hijos que a sus esposos o esposas? El amor por los hijos generalmente es un amor más gratuito, más incondicional. Los esposos generalmente se llevan cuentas. Tú hiciste esto, ahora me la vas a pagar. Están ahí sumas y restas. Como dice San Pablo en la carta a los Corintios, el amor nos lleva cuentas. Con los hijos todavía hacen eso los padres. Cuando todavía los hijos son niños, ya jóvenes, ya empiezan un poco a ver qué van a sacar de los hijos. Pero los hijos son regalo de Dios para que los padres crezcan en el amor ágape. Entonces hay que defender al matrimonio, hay que defender la familia. Esta semana se supone que es la semana de la familia. Entonces la familia es un tesoro. Tan importante la familia que Dios vino al mundo en una familia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué dices, Alicia? ¿Ya se acabó todo? Sí, ya se acabó todo. Bueno, vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. El Señor quiere que seamos santos, no solo buena gente. Y eso es para todos. Y solo Él es santo. Él nos da participación en su santidad. Ese es el resumen. Bueno, que Dios los bendiga.